Imagina que estás en la Antártida. No hay árboles, no hay ciudades, no hay señales de vida humana, solo viento y una superficie blanca que parece infinita. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Lo que ves no es el continente, es una tapa de hielo. Y debajo de esa tapa hay una realidad que casi nadie ha visto con sus propios ojos. Hoy vamos a entrar en esa realidad. No con teorías vacías, sino con hallazgos reales, medidos, documentados, y con preguntas que incluso la ciencia todavía está intentando responder. Quiero que recuerdes esto desde el principio, porque es el pago final del título. Al final del video vas a entender por qué un cilindro de hielo puede funcionar como una máquina del tiempo. Un trozo de hielo que guarda aire atrapado desde hace más de 1 millón de años. Aire antiguo, atemférico. Y lo que ese aire revela puede decirnos hacia dónde va el clima del planeta. Pero antes de hablar del tiempo, hablemos de vida. Vida donde no debería existir. En 2022, un grupo de investigadores encontró algo que parece imposible. Un ecosistema oculto bajo un gran estante de hielo en la Antártida. Todo comenzó con imágenes satelitales. Se veía una marca extraña, como una hendidura, una cicatriz en el hielo que no estaba en fotos anteriores. La señal sugería movimiento debajo. Agua. Un río bajo el hielo. Y entonces hicieron algo extremo. Perforaron con un sistema de agua caliente hasta unos 500 metros de profundidad. Bajaron una cámara. Y al principio, la imagen estaba llena de puntitos, como si el lente estuviera sucio. Como si todo fueran residuos flotando. Hasta que enfocaron bien. No eran residuos. Era vida. Cientos de pequeños crustáceos parecidos a camarones, anfípodos, nadando alrededor de la cámara. Una especie de fiesta en la oscuridad. En un lugar donde no hay luz solar, donde el frío domina, donde uno pensaría que no hay energía suficiente para sostener nada. Y ahí aparece la primera pregunta que te persigue. Si a solo medio kilómetro bajo el hielo ya existe un ecosistema, ¿qué más existe a 1, 2, 3 kilómetros? Porque la Antártida no es una capa delgada. En algunas zonas el hielo llega a casi 5 kilómetros de espesor. Piénsalo. 5 kilómetros de hielo encima de algo. Eso no es solo nieve. Eso es presión. Eso es tiempo. Eso es una caja fuerte. Y no solo oculta cosas en la tierra, también oculta cosas en el mar que la rodea. La Antártida está abrazada por el océano más hostil del planeta. Y ahí, en el océano del sur, se ha identificado un punto que parece de otro mundo. Una depresión profunda conocida como Factorian Deep, en una zona del sistema de trincheras del South Sandwich Trench. La cifra es brutal. Más de 7.400 metros de profundidad. 7,4 kilómetros hacia abajo. Oscuridad total. Presión monstruosa. Y solo ahora estamos mapeando esas profundidades con precisión, lo cual abre otro cliffhanger mental. Si recién estamos viendo el fondo de este océano, ¿cuántas estructuras, cuántos cañones, cuántas grietas y ecosistemas siguen invisibles para nosotros? Pero lo más inquietante de todo no es solo lo profundo, es lo que la Antártida demuestra sobre la historia de la Tierra. Porque debajo del hielo hay evidencia de algo que contradice la imagen que tenemos del continente. Un bosque. Sí, un bosque. Investigadores analizaron un núcleo de sedimento en la Antártida Occidental y encontraron raíces fosilizadas, polen, esporas. Señales de un antiguo ecosistema terrestre. Y cuando llegó la datación, el número fue difícil de creer. Alrededor de 90 millones de años. 90 millones. Eso significa que cerca del Polo Sur, en un planeta muy distinto, existió un bosque templado y pantanoso capaz de sobrevivir incluso con meses de oscuridad polar al año. Y aquí viene la parte que engancha a cualquiera. Si hubo bosques, entonces el hielo que hoy vemos es una capa que enterró un mundo completo. La Antártida no solo oculta cosas, oculta una versión anterior del planeta. Y bajo el hielo, también aparecen objetos que no pertenecen a la Tierra. Al menos no originalmente. Meteoritos. La Antártida es uno de los mejores lugares para encontrar meteoritos, porque el contraste es perfecto. Piedras oscuras sobre hielo blanco. Y porque el hielo puede mover y concentrar material con el paso del tiempo. Uno de los más famosos es ALH 84001, un meteorito encontrado en la Antártida que luego se identificó como proveniente de Marte. Tiene más de 4.000 millones de años.
y se volvió famoso en 1996, cuando un equipo científico sugirió que contenía señales compatibles con posible vida antigua. Ese debate continúa. Pero el impacto fue real. Ese meteorito cambió el imaginario mundial. No porque confirmara vida marciana, sino porque mostró cómo un simple fragmento de roca puede abrir una puerta. La puerta entre geología, química y biología. Y aquí va el cliffhanger. Si una piedra de Marte terminó atrapada en el hielo de la Antártida, ¿cuántos mensajes del espacio siguen congelados en ese desierto blanco sin que nadie los toque? Pero el verdadero secreto que más se parece a magia científica no es una piedra. Es aire. Aire antiguo. Cuando los científicos perforan el hielo para extraer núcleos, no están sacando solo agua congelada. Están sacando capas. Años. Décadas. Miles de años. Y dentro de esas capas hay burbujas de aire atrapadas. Atmósfera real, preservada como en una cápsula. Cuanto más profundo perforas, más atrás viajas. Y por eso el hielo es un archivo climático. Un archivo que no necesita tinta, porque está congelado. Ahora viene el pago final. Hay proyectos que han conseguido un núcleo de hielo de casi 2.800 metros que contiene hielo de más de 1,2 millones de años. En un lugar remoto conocido como Little Dome Sea. Ese hielo guarda datos de temperaturas pasadas y, sobre todo, burbujas de aire que permiten medir gases de efecto invernadero como el CO2 a lo largo de más de 1 millón de años. Eso es literalmente leer la atmósfera del pasado. Y aquí está la parte que suena como viaje en el tiempo. Ese registro ayuda a entender por qué, en escalas gigantes, el clima de la Tierra pasó de ciclos dominados por alrededor de 40.000 años a ciclos más cercanos a 100.000 años. Y entender ese cambio ayuda a mejorar predicciones de cómo responderá el clima a aumentos de gases en el futuro. O sea, la Antártida no solo guarda secretos, guarda advertencias. Y todavía falta algo que casi nadie imagina cuando escucha debajo del hielo. Montañas. Montañas enterradas. Las montañas Gamburtsev están bajo el hielo de la Antártida Oriental. Se extienden por cientos de kilómetros y alcanzan alturas de más de 3.000 metros. Lo increíble es que no se vieron primero con ojos. Se detectaron y mapearon mediante métodos geofísicos desde 1958 por una expedición que descubrió que allí abajo existía un relieve entero, como una cordillera escondida. Y otra vez aparece la pregunta que no te suelta. Si hay montañas del tamaño de un gran sistema montañoso enterradas bajo kilómetros de hielo, ¿qué otras estructuras del planeta están ahí, intactas, esperando a que tengamos la tecnología para verlas? Así que vamos a responder de verdad al título. ¿Qué está realmente escondido bajo el hielo de la Antártida? Ríos subterráneos con vida inesperada. Profundidades oceánicas de más de 7 kilómetros que apenas estamos mapeando. Evidencia de bosques antiguos donde hoy solo hay hielo. Meteoritos que nos hablan de otros planetas. Burbujas de aire de más de 1 millón de años que funcionan como una máquina del tiempo. Y montañas gigantes enterradas que nadie ha visto directamente. No es un solo secreto. Es un mundo completo. Y aquí está el último giro, el último open loop que te deja pensando incluso cuando el video termina. Cada vez que perforamos el hielo y bajamos una cámara, el patrón se repite. Aparece algo que no esperábamos. Y lo que parecía vacío, se convierte en un sistema vivo, dinámico y aún incompleto. La Antártida no oculta una respuesta simple. Oculta evidencia. Evidencia de que la Tierra cambia de forma total, y de que debajo de nuestro presente hay un pasado que apenas estamos aprendiendo a leer. Ahora te toca a ti. Escribe en comentarios qué te impactó más. El río con anfípodos bajo el hielo, el abismo de 7.400 metros, el bosque de 90 millones de años, el meteorito de Marte, el hielo con aire antiguo o las montañas enterradas. Dale like si quieres más documentales así y suscríbete, porque las próximas perforaciones no son solo expediciones. Son puertas.